en la fe. ¿Okay? En la fe. Muy bien. ¿Cómo están ustedes hoy? Muy bien. Ok, desayunaron. Porque se salió medio así, medio. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, me alegro. Porque es una bendición llegar a la casa de Dios. ¿Sí o no? Amén. No se levanta por la mañana y dice, Señor, voy por tu casa. Y entonces uno entiende los dichos de David, que como él disfrutaba y se juntaban con aquellos que decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos sienten ese gozo cuando vienen a la casa de Dios? Amén. O vienen acá y dicen, ay, tacho, voy para allá para cumplir con el pastor, para que después no me aquí. No, es una bendición estar aquí. Y te pido que por favor no se olviden de orar por nuestra gente. ¿Verdad? Pablo y Virgen, hay que siempre estar orando por ellos. Hay que orar por Tere y Félix ahora que está con ellos. Y estuve hablando con Michelle y Ana estaba en el hospital. Y yo no sé, me comuniqué con él, le di mensaje que me diera si todavía está allí, si la dieron de alta. Por lo tanto, hay que seguir orando para que Dios, ¿verdad?, siga obrando poderosamente. Y por Richard, que no veo la familia aquí, que raro, ellos siempre están ahí en la primera fila, pero esperamos que todo esté bien, ¿verdad? Jesús. Y ¿ya? Sí. Y muy bien, estoy contento de ver una gente que se me fue, pero regresaron, aleluya. Ay, estoy bien contento de verlos. Y Mayo Vanex siempre es una bendición de verte aquí, yo me gozo mucho. Leo y Carol, que gracias a Dios regresaron de su país, Ecuador, pero a pesar de la pérdida, ¿no?, de la abuela. Estamos orando que el Señor continúe dando consuelo a toda esa familia, ¿verdad? Siempre es una bendición ver al pastor Carlos, ¿verdad? La bendición siempre verlo ahí, aquí con nosotros. Y todos los demás que nos vienen a ver y una y otra vez agradecer. Llegó la otra familia. Estaba mencionando a Richard. Okay. Muy bien. Contento y feliz, gracias al Señor. Pero también con nosotros hay personas nuevas que ya no son tan nuevas, porque Lidia y el doctor Rubén Pérez ya han venido aquí. Levante las manos para que los vean. Esta es la segunda y estamos contentos por verlo aquí. Pero tenemos una bendición especial y es la hermana de Esperanza María, ¿verdad?, la hermana de Marcos, la cuñada de Betty, ¿verdad?, que nos visitan, y queremos también decirle a ella, bienvenido en el nombre del Señor. Okay. ¿Qué le decimos a toda esta gente linda, preciosa que nos visita? Bienvenidos. ¿Y qué más? Bienvenidos. Yo soy su pastor, esta es mi esposa hermosa, mira ahí qué linda. Esta es su iglesia y siempre va a haber un lugar para ustedes. Estoy contento de ver a Gloria con salud hoy. Vamos a dar un aplauso al Señor. Okay. Por tanto, ¿qué nos decimos a nosotros mismos? ¿Y qué más? Y que vuelva. Vamos a estar después. Quiero que sepa que yo soy su pastor. Y esta es su iglesia. Y tú eres mi esposa. Y siempre va a haber un lugar para ellos aquí. Pero no, yo le iba a decir mamita, pero ¿qué virtud tiene? Vamos a estar de pie. Amados. Esto llegó a mi celular porque hoy estamos medio vivos. Es que ahí entran las señales de los traumas del hospital. No tal cárcel. A mí, por alguna razón,
siempre los sábados alguien se me muere. Le voy a quitar el oficio al ángel de la muerte. Ayer, una persona de nombre Juan Carlos Pérez Rodríguez, lo encontraron flotando en un lago. Nadie sabe cómo. La cosa es que llega muerto al hospital. Pero yo estoy ahí, estamos orando, y de momento el Señor empezó a respirar. Todavía está inconsciente, pero está reaccionando. Y yo no sé qué propósito tiene Dios con él y con su familia. Pero yo quiero que oren por él. Su nombre es Juan Carlos Pérez Rodríguez. ¿Cómo se llama? Juan Carlos Pérez Rodríguez. Usted tiene una memoria santa. O sea, que yo entiendo que lo van a poner en sus oraciones. Amén. Muy bien. Pero hoy nos toca el Evangelio de Juan y vamos a ver los milagros, ¿verdad? Que Jesús hace, y que detrás de esos milagros hay una intención, hay una enseñanza, hay un porqué. No solamente Dios sana por sanar, sino que detrás de cada sanidad hay una señal. Inclusive las sanidades de Juan se identifican como señales. Y la palabra señal significa indicar, ¿verdad? Por tanto, estas señales, que el autor le llama así, en vez de milagro le llama señales, es que la intención es que quieren señalarnos primeramente la figura de Jesús, ¿verdad? Como dice el autor, la razón de ser de este evangelio, en el capítulo 20 dice: estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y que creyendo tenga vida eterna en su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros vamos a seguir por la intencionalidad del autor, que tradicionalmente es Juan el último apóstol. Pero para eso vamos a estar de pie. Vamos a abrir nuestros evangelios. El Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos de 1 al 12. Voy a pedir a mi esposa que nos dirige en la lectura. Esta versión es mía diferente, es la textual. Pues puede sonar un poquito diferente a la de usted. La que tiene aquí es Reina Valera. Sí, la 60. Ok, pues vamos a usar esta, ¿vale? En vez de usar esta. Ok. Ven acá. Pero pégate. Eso. Me aprovecho en cada oportunidad. Al tercer día se hicieron unas bodas de Caná, en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después
De esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Amén. Gracias. Señor bendiga su palabra, ¿verdad? Se pueden sentar. Siempre a mí me ha fascinado de todos los posibles milagros que Jesús podía haber hecho, ¿verdad? Y cada autor comienza con un milagro distinto. O sea, cuando están hablando con Jesús, el que va a hacer milagro, cada evangelista comienza diferente. Pero ¿verdad? Comienza con el cambio de agua en vino. Esto es bien interesante. Yo les dije a ustedes que los milagros de Jesús pueden ser clasificados en 4 áreas específicas. Sí, Jesús tiene poder sobre los demonios cuando dicen amén. Amén. O sea, que ese marido tuyo todavía puede ser cambiado. ¿Cuánto creen eso? Yo escuché a alguien decir amén. ¿Ok? Segundo, Jesús tiene poder sobre la enfermedad. Una enfermedad que Jesús no puede sanar. ¿Verdad que sí? Según los autores del Evangelio. Tercero, Jesús tiene poder sobre la naturaleza. ¿Cuántos saben eso? ¿Y cuántos saben ustedes? No importa la tormenta que va a venir a su vida, Cristo tiene el poder para enmudecerlos. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Muy bien. Y cuarto, Cristo tiene poder de los elementos, ¿verdad? Lo metafísico, lo físico. Lo hemos visto cuando cogió pan y lo multiplicó y los peces también. Aquí tenemos esto. Y lo interesante es que este primer milagro nace de una boda. Eso es para los cristianos que son medio antisociales. Yo he encontrado a esos cristianos que son tan santos, que ni en las invitaciones de la familia van y esperan que su familia se convierta. Y especialmente esas familias, no van a esas familias cuando están en Puerto Rico, la gente le gusta. Imagínate, tienen toda una fábrica ahí de Bacardí de 100 y pico de años. Eso no es un anuncio, quiero estar claro, es una información. Y uno de los problemas graves en Puerto Rico, eso la pudimos como en Estados Unidos, ¿ok? Por si acaso, aquellos que los alcohólicos se les gusta usar este pasaje mucho. Pero eso nunca fue la intención. En esa cultura el vino no era visto como algo malo. Le digo más, tenían estas 5 cosas positivas. Primero, el vino, el bueno, en tiempos de Jesús, para el sistema digestivo. Por eso es que cuando tú lees las cartas pastorales y Timoteo tiene un problema de estómago, le dice, tómate un poco de vino para que te cure. Bueno, lo que sabemos del griego, sabemos que el pasaje no dice, tómate un poco de vino. Dice, no sea poco el vino que te tomas. Sí. Y nunca dice jugo de uva. Y eso tiene sentido porque 2. El vino era más puro que el agua. El agua en tiempo bíblico era bien contaminado. Por eso es que cuando vemos milagros de Naamán, que el profeta lo envía de bañarse allí, y se dijo, tírate 7 veces, el milagro doble, porque lo envió en uno de los ríos más sucios de aquella época. No importa con quién tú te juntas, si Cristo está en el asunto, tú sales siempre mejor que como entraste. ¿No dice amén? Tercero, el vino se podía tomar caliente. No se evaporaba con facilidad. ¿Ok? Se podía tomar caliente y hasta el día de hoy se acostumbra muchos a tomar el vino caliente. Amén.
Qué bueno que no vieron a mí. Estaba velando, la tiré ahí para ver. ¡Ajá! Habla conmigo después de culto. La cuarta razón era buena también para cocinar. El vino era una propiedad junto con el aceite que se utilizaban para hacer comida. Por tanto, el vino tenía muchos beneficios. Y quinto, el símbolo nacional, en ese momento, en la época greco-romana, como los judíos, es que el vino siempre fue símbolo de gozo y alegría. Imagínate, los romanos eran tan fanáticos con el vino que hasta crearon un dios llamado Baco, el dios de vino. Yo digo, si fuera un puertorriqueño o latino, nosotros le hubiéramos dicho, le hubiéramos dado otro nombre, el dios del café. Así era esto. Por tanto, no nos sorprende que en este uso de la palabra vino y todas las cosas positivas en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Y era parte de la mesa. Cuando yo fui a España, la última vez que fuimos a ver la obra misionera en el pueblo vasco, allá en San Sebastián, el vino es parte de la mesa, tú sabes. Inclusive yo venía y decía, yo quiero un refresco de dieta. Lo que me servía dice, eso te va a salir caro. Y es más caro que el vino. Piensa que el refresco es más caro allí. Entonces, como yo quería hacer economía, pues dije, no, confesiones del pastor. Pero en culturas, en Argentina y otras partes de España, eso no he visto como lo vemos nosotros. Y hay una razón por eso. Porque el abuso ha sido tan fuerte en Puerto Rico que la iglesia se vio la necesidad de eliminar el alcohol en la Santa Cena, casi todo, menos la iglesia católica. Porque había un problema. Imagínate, la gente hoy día en la Santa Cena del siglo XIX, todavía no había la prohibición y el culto era con vino, ese tipo está luchando con el alcoholismo. Y entonces coge la copa del Señor, se la toma y entonces siente la presencia del Señor. En el momento, aleluya, ¿qué fue eso? Y entonces después del culto, tú ves cogiendo la esquinita allá abajo. La iglesia dice, pero vamos a ponerlo, porque estos son símbolos, representaciones, ¿verdad? Tuvimos que ser sabios. ¿Cuántos dicen amén? Pues aquí está una fiesta, una boda, y Jesús va, es invitado, hermano, es invitado. Eso es bien importante, ¿eh? Yo veo muchas veces que Cristo no se mete en los asuntos nuestros hasta que oficialmente le demos la invitación. ¿Cuánto creen eso? Señor, yo quiero que tú entres en mi vida. Yo quiero que tú te metas en mi familia. Señor, yo quiero que tú vayas a mi casa. ¿Cuándo van a hacer eso? ¿Ok? Porque en aquella cultura, el que no era invitado no podía ir. ¿Ok? Y era una gran falta de respeto. Si a ti te invitaban y tú no ibas. Para anotar esto bien claro, vaya, cuando tenga la oportunidad, busca en Lucas 14 sobre los invitados del banquete. ¿Verdad? El señor de la casa vino y hizo un gran banquete y empezó a enviar las invitaciones, y por lo menos 3 de los que sabemos, uno le dice, no, porque no puedo ir porque compré un terreno y voy a ver cómo está. El otro dice, no, compré unas vacas, unos bueyes y tengo que ir para ver. ¿Verdad? Y tú sabes que son todos embustes. ¿Por qué? Primero tú vas y ves, luego tú compras. Tú no compras primero y luego ves. ¿Verdad? El último era el más
El marido, me casé y no puedo ir ahora. Entonces tú lees ese pasaje y dices, ¿verdad? Si deja a su mujer en ese momento, olvídese, no va a tener mujer. Pero es que tú tienes que entrar en la cultura. En la cultura judía, tú primero te casabas y tenías que esperar un año. Igualito que ¿verdad? Igualito que yo recuerdo que ya cuando estaba en Puerto Rico la gente venía a mi oficina, pastor, yo venimos a coger consejería con usted matrimonial. Ya estaba cansado ya de eso, porque tengo mi tesis. Y entonces si no, cásase y luego venga a verme 6 meses después. Venga a verme 6 meses después. Que están más listos para trabajar con el asunto. Pero esa primera parte están... ¿No quieren escuchar no? ¿No escuchan no? Pero en esa época, y tú vas a ver eso, que ese hombre se formó mucho y porque él buscó a gente en la calle, busca verlo acá, yo lo cojo, lo ciego. Porque tú no podías decir que no, es una ofensa. Por tanto, pero en Puerto Rico tenemos el problema, y no sé aquí porque no llevo tampoco aquí todavía, un año apenas. En Puerto Rico a la gente le encanta autoinvitarse. Ustedes no se encuentran con esa gente. Que tú no los invitas, pero se invitan. Y cuando tú lo llegas, tú lo ves con la misma pena, dices, ay Dios mío, mira, hay que entenderlo, pero ¿por qué? ¿Cómo está? Qué bueno que llegaste. En esa cultura no se podía, una ofensa. Entonces, María y Jesús fueron. Y en ese momento solamente había 4 apóstoles. No era que, cuando tú lees aquí que eran 12, porque el capítulo anterior era Andrés, Pedro, Felipe y Natanael. Claro que el corillo era pequeño todavía. Lo que meter 12 está fuerte. Cualquier invitación. Y llegaron allí, invitados. Y Jesús, que no era antisocial, estaba ahí. De momento el pasaje bíblico nos enseña a nosotros que la mamá se percata que hay un problema. Un problema. Se acabó el vino. Y uno se preguntaría, ¿qué hace la mamá de Jesús metiéndose en estos asuntos? ¿Por qué María miró esto con tanta importancia, tanta de que ella entendió y meritaba que Jesús interviniera en este asunto? Y cuando uno estudia la cultura, tú sabes, esta boda que estaba celebrando Jesús era después del año. Recuerda, primero se casan, no se juntan, esperan un año, y ese año el marido está preparando la casa y toda esa cosa. Por eso cuando tú leas Juan 14, dice, voy pues para prepararles un lugar. Está tomando el rol del marido. Y los discípulos o la iglesia es su esposa. Y Jesús dice, me voy pues para prepararle el lugar para que donde yo esté, o sea, que va a retornar y va a buscar su novia. Y por eso él dice, en la casa de mi padre muchas mansiones hay. O moradas o mansiones, dependiendo de la tradición. ¿Ok? Porque eso es cultural. Eso está haciendo el rol. Y esto es lo mismo que está sucediendo aquí. Aquí ya el novio tuvo 12 meses preparando todo. Para ese gran día donde se hacía la ceremonia y todas esas cosas. Fabuloso, fantástico. Pero si escaseaba vino, ¿qué dice eso del novio? Este tipo bien irresponsable. Yo le estoy entregando la hija, mira,
No, hay padres que son así con las hijas. Pero, mira, muchachos, tú no podías buscar otro mejor. Y yo siempre he aprendido que cuando las esposas tienen problemas con los maridos, cuando está en crisis, siempre piensa en la otra alternativa que no la escogió. Oye, porque yo no me fijo en el otro. Casi siempre. Pero esto era una vergüenza increíble. Culturalmente, eso iba a ser marcado el resto de su vida. Ah, fulano tal, ajá, es que no hizo una boda ahí, trililí, y si no lo vino. Yo no sé lo que se casó con ese hombre. Es irresponsable que es. Mi esposa y yo cuando fuimos a Jerusalén, nosotros fuimos a este lugar de Canaán de Galilea, el lugar donde se celebró la boda. Y lo interesante es que tuvimos que entrar por una casa y ir bajando, porque han pasado 2000 años. Y en aquella época edificaban sobre otra. Hasta llegamos al fondo abajo, donde veíamos todo esto. Y allí, todas las parejas matrimoniales nos unimos. Y yo celebré allí, recuerdo, celebrábamos una ceremonia que Dios bendiciera nuestro matrimonio, como Jesús estaba ahí 2000 años. ¿No te creen en eso? Más adelante yo voy a hacer un sermón sobre las 6 tinajas, porque yo voy a dar los 6 principios que las parejas necesitan poseer para que su matrimonio sea exitoso. Y hay que llenar cada uno de ellos. Pero ese no es el sermón de hoy. Cuando yo he encontrado mucho más parejas en crisis, entonces hago un retiro y traigo eso. Pero es un buen mensaje. Aquí hay ok, muy bien, para que entienda el trasfondo, para que entienda los crisis. Entonces, Jesús, nadie más de los autores bíblicos narran esto. Y eso tiene para mí una razón de ser. Y es que Juan es el último, y Juan estaba ahí, y Juan se encargó de cuidar a la madre de Jesús. No tenía todas estas fuentes. Y era testigo. Y él narra, o el autor dice, que María va a Jesús y le trae la queja. Mira, a esta gente se le acabó el vino. Wow. ¿Cuántos saben vivir experiencias que ya no hay nada? Experiencias de que las cosas se acabó. Yo me he encontrado con parejas que me dicen a mi pastor, ya se me acabó el amor. No había más vino. O se me acabó la alegría, porque el vino representa alegría. Hay gente por ahí que están viviendo en escaseces espirituales, emocionales, fisiológicas y económicas. Y María, que conocía bastante bien su hijo, todavía no había un milagro todavía hecho supuestamente, pero ella sabía que su hijo no era cualquier otro hijo. Ella sabía quién era el padre de ese hijo, que no era José. Ella sabía que era el Espíritu de Dios que la hizo que ella concibiera. Ella sabía que Jesús era mucho más que su nombre. Y como la intención del autor es presentando que Jesús es el Hijo de Dios, ella tenía que tener como un feeling, como hacen las madres. Las madres tienen una capacidad dado por Dios.
La madre la pegan casi siempre, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Yo he venido a aprender a escuchar la voz de mi esposa. Al principio no. Yo la miraba, tú eres bien exagerada. Y yo le miraba como, tú eres bien más pensada. Pero aprendí que lo que tengo es una profetisa. Que cuando ella la ve, la pega. Y por las constantes humillaciones de mi vida, he aprendido a escucharla. El hombre sabio escucha a su esposa. Y yo he aprendido a escuchar a mi esposa. Las mujeres, la madre tiene una habilidad increíble. Y la madre sabe, aun cuando el bebé es chiquito, ella distingue los lloros. Yo, los míos, para mí lloraban todo igual. Dije, no, hay que cambiarle los pampers. No, eso es que tiene hambre. Ella distinguía. Yo creo que María, siendo la madre de Jesús, tenía esa perspectiva, esa persuasión única de su hijo, que nadie más tenía. Entonces se le acerca, ¿verdad? Y le dice a su hijo, mira, no hay vino. Entonces, aparentemente, la respuesta de Jesús parece como una mala crianza casi. ¿Verdad? Mujer, ¿quién le dice a su madre así? ¿Quién le dice así a su madre? Mira, mujer. Pero eso era un término típico. No era algo que para nosotros, yo digo eso a mi mamá, mujer, era lo último que yo iba a decir. ¿Verdad? Mi mamá se encargaba. Pero Jesús le dice mujer. Es un término de respeto todavía. Como decir doña, pero doña. ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver conmigo y contigo? Porque esta traducción de Reina Valera no es la mejor. El texto original dice, pero ¿qué tiene esto que ver contigo y conmigo? Tú no sabes que todavía no ha llegado mi hora, que es parte de la teología de este evangelio. 21 veces en todo este evangelio aparece esa frase, la hora, no ha llegado la hora, la hora. ¿Cuántos saben aquí que Dios tiene un calendario? ¿Cuántos saben aquí que Dios tiene una hora para todo? No nos enseña la Sagrada Escritura en Eclesiastés que todo tiene su qué. ¿Su qué? Tiempo. Jesús, Gálatas, cuando está escribiendo sobre la llegada de Cristo, en Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, nacido de mujer. Pero Jesús era una persona que entendía bien los tiempos. Y en lo que está diciendo en ese pasaje, todavía no es tiempo para yo manifestarme como el Hijo de Dios. Todavía no es mi tiempo. Me está pidiendo que haga algo fuera de tiempo. Increíble, ¿verdad? Para que tú veas una cosa, madres, el poder que tiene tu oración. Todavía estoy buscando una madre que Dios le hizo. No. Si fuera mexicano, yo diría, Jesús está de madre. O de padre. Increíble, María persuade a su hijo de actuar antes de tiempo. Wow. Se acercó y le dijo, todavía no me es tiempo. Pero ella entendió que eso era un sí. ¿Eh? Todavía no hay tiempo. Entonces ella va a los siervos y le dice, haga todo lo que él os diga. ¿Verdad?
Yo hice mi parte, madre haga su parte, ore, deja eso en la mano del Señor. El Señor se encarga de los restos. Es interesante que cuando ella dijo esa frase, que me impactó mucho, haz todo lo que Él os diga. Yo recuerdo que en el capítulo 41 de Génesis, el momento de la sequía, llegan al faraón, y faraón le dice a la gente, llama a José y haga todo lo que os diga. Casi literal, como si el autor estuviera recreando el ambiente de la escasez del trigo en tiempo de Jacob, y que José, que también un derivado del nombre Yeshua, un prototipo de Jesús, tenía el poder, y lo único que nos requiere es hacer caso. Si algo yo le digo a la Iglesia Católica y a mi querido hermano católico, es lo bueno que tiene María, no solamente que es madre de Jesús, y eso no hay quien se lo quite. No te digo, yo le doy $20 a alguien que hable mal de mi madre. Hay que respetarla, no hay que orar por ella, pero hay que respetarla. Hello. Y la iglesia primitiva ahora en ese tiempo, ella tenía su lugar. Le digo a los católicos, si ustedes de verdad son seguidores de María, hazle caso a María. María dice, haga todo lo que mi hijo le diga. ¿Cuántos hacen eso? En la multitud de los consejeros la más sabiduría. Lo primero es que Jesús en este pasaje va a atender es que la escasez, la ausencia de las cosas no pueden seguir. La ausencia no puede tener cabida. Cuando tú lees el relato de Génesis, cuando el mundo estaba desordenado y vacío, el Espíritu de Dios se movía sobre el faz del abismo. Y dijo Dios, sea la luz, la luz fue. Y dijo Dios que hayan matas y peces, todas esas cosas que estaban ausentes. Y Dios empieza a responder a los vacíos del mundo. Y es el mismo Cristo que sigue respondiendo a los vacíos míos y a los vacíos tuyos. Ese vacío, esa falta de alegría. ¿Tú sabes que hay gente? Oye, mira, para hacerlo gozarse, decir amén o algo así, o sea, hay que pagarle. Mi hermano Benny, que predicaba ahora, era pentecostal, y él iba, ya está en el Señor, él decía, alábalo, y la gente no lo alababa. Él decía, pues, yo te doy $5 si lo alaban. Y empezaron a alabar, interesado. Son eso. Y entonces, ¿qué pasa? Hay gente, Dios mío, que le falta ese vino. Inclusive cuando tú vas a estudiar la Santa Cena, habían 4 copas en la mesa de la Pascua. Y la que escogió Jesucristo era la tercera, que era la copa del gozo. ¿Cuántos saben aquí que Dios quiere que tú estés contento? No, de verdad, ¿cuántos saben que Dios quiere que tú estés gozoso? Y Dios le dice a Pablo en su carta, Pablo le dice a los de Tesalónica, están siempre gozosos. Y eso lo ve, hay 125 textos bíblicos que nos enseña que Dios quiere que su pueblo esté contento y alegre, que tenga ese vino en su vida.
inclusive, hermano, garantizado por la ciencia. Tú quieres mejorar tu salud, tú quieres fortalecer tu sistema inmunológico, gózate, alégrate, alaba a Dios. Se ha demostrado que la alegría y el gozo fortalece el sistema inmunológico. ¿Qué te parece, Cholito? Cosa que la Biblia viene enseñando. Deleítate en el Señor y Él contestará. Deleítate. ¿Cuántos se deleitan aquí? Amén, gloria a Dios. Amén. Por tanto, los vacíos no son permanentes. Jesús está ahí para que esos vacíos, esas escaseces sean atendidos. Pablo le dice a los filipenses: traed todas vuestras necesidades a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, muy bien, van los servidores. Es interesante que la palabra ahí, servidores, en el original, es diáconos. Diáconos. ¿Cuánto aquí? Yo tengo una escasez de diáconos. Yo voy a empezar a orar al Señor de las mieses, que envíe obreros a su vida. ¿Cuándo dicen amén? Por esos servidores se le acercan a Él. Y entonces, Él va y ve 6 tinajas. 6 tinajas para la agua. 6. Es interesante la geometría en Juan, la numerología en Juan. Y te voy a explicar. Este evento sucedió en tercer día. Dice 3 días después. En el capítulo 1 habían 4 días. Y si hice algo de matemática, 4 más 3 son ¿qué? Excuse me. 7. No lo escuché. 7. Es un número perfecto. Pero dentro de esto, para que sea perfecto, el capítulo 2 no me habla de 3. Obviamente puede hablar del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pero 3 siempre un número de resurrección. Aparentemente Cristo iba a levantar algo aquí, resucitar algo aquí. Porque Dios nos deja vacíos, escaseces. ¿Y cuál es 6? Hay 6 tinajas. 6. Ahí vemos otra cosa interesante. 6 es el número del hombre. Dios hizo al hombre al 6º día. Por tanto, lo que va a suceder aquí es para nosotros. Y muchas veces, hermano, vamos a encontrar 6 tinajas vacíos. Vacíos. Y debo decirte una cosa. ¿Cuántos, vuelvo a decir aquí, cuántos aquí saben que Dios viene a llenar vacíos? Amén. Si algo yo veo gente, ¿verdad? Que Dios viene a llenar vacíos. Y estas tinajas eran de piedra. Yo hice unas investigaciones, porque nosotros vimos eso. 6 tinajas, por la descripción que el pasaje bíblico nos dice. 6 tinajas equivalen en litros, desde 400 a 720 litros. Para los que no conocen el litro, es de 127 a 190 galones. Y que según los estudios, una botella de vino, ¿verdad? Si lo cogemos en botellas, su equivalente sería 1000 botellas de vino. Oh my goodness. ¿Tú sabes la agendía que se ven en esta gente? Increíble. Ahora,
Volvemos a esas tinajas. Están vacíos. Y hay gente que quieren resolver escaseces con vacíos. El pasaje nos enseña que si yo quiero que Dios bregue con mi escasez, yo debo de procurar llenarme. Llenarse aquí de agua. Vamos a ver. Aquí viene otra tradición, otra costumbre. Mira, en la tierra bíblica, para tú llegar a una casa, tenían o las esposas o los siervos en la entrada y te daban agua. Y tú hacías 3 cosas con la agua. Number 1, te lavaba los pies. Number 2, te lavaba la cara. Y number 3, te lavaba las manos. Eso era parte del rito de la purificación. ¿Se recuerdan del issue de los discípulos que estaban comiendo esas cosas? Y los fariseos le decían, mira, tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Y Jesús le dice, mira, no es lo que entra la boca del hombre sucio, no es lo que entra, es lo que sale. Y eso es una de las tinajas que yo voy a trabajar con el matrimonio. ¿Qué tú le dices a tu marido? ¿Qué le dices a tu mujer? Porque la porquería sale de la boca, no entra a la boca. Aleluya. ¿Cuánto le da el nombre del Señor? Pero tú tienes una escasez. Tú tienes que llenar. Obviamente la agua en el Evangelio de Juan, tú lo vas a ver por todo el Evangelio hasta llegar al capítulo 7, donde el agua ya es representación del Espíritu Santo. Cuando dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué? ¿De su de qué? Correrán ríos de agua viva. ¿De ríos de qué? Agua viva. ¿No lo oigo bien? ¿Ríos de qué? Agua viva. ¿Cuántos saben aquí que la primera opción de tus vacíos es el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos se están llenando con el Espíritu Santo de Dios para esos vacíos? Porque todavía no he resuelto la escasez. Pero si yo necesito resolver lo que no tengo, yo tengo que comenzar a utilizar lo que tengo. Y Dios siempre está usando lo que tienes. Siempre Dios va a buscar. ¿Qué tú tienes? Tú tienes esta ausencia. ¿Qué tú tienes? Que yo puedo utilizar para resolverte tu propio problema. ¿Qué te parece? ¿Cuál te habla el nombre del Señor? Gloria a Dios. Dios necesita algo de ti. Porque nunca iba a poder ser vino sino antes está lleno de agua. Coqui. Gloria a Dios. Agua. Nosotros somos víctimas, pero no somos tan víctimas nada. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Yo sé que no hay alegría, no hay gozo, no hay felicidad, escasea el vino. Y tú puedes estar metido con un montón de gente, porque yo me quedo fascinado cómo hay gente tan sola en medio de tanta gente. Porque la soledad no es base de las personas que tú tienes alrededor de ti, sino quien tú tienes dentro de ti. Gloria a Dios. ¿Cuántos aquí tienen al Señor dentro de ellos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo atendiendo una señora una vez en la oficina mía, me decía, es que yo estoy sola.
No, tú no estás sola. Y entonces ella decía, yo sé, Dios está conmigo. Yo sé que Dios está conmigo. Dice, no, tampoco. Eso está incorrecto. Entonces, ¿quién yo tengo? Tú te tienes a ti. Dios siempre usa lo que ya tú tienes. Amén. Y eso es consistente. Tú tienes un grano de mostaza. Tú tienes una piedra. Suba. Pero primero tú tienes que tener algo. Y Dios usa lo que tú tienes para llenar lo que no tienes. Amén. Por tanto, no somos tan víctimas. Tenemos, aunque nuestras tinajas están vacías y es abundante. Pero el pasaje está bien interesante. El pasaje dice que el uso de estas tinajas era para la purificación. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? Es para limpiarse, ¿verdad? La tradición. Pero aquí Jesús hace algo diferente. Y Juan está introduciendo una nueva teología. Porque hay otra manera de purificarse que no tiene que ver con agua, hermanos míos. Aquí, después de 90 y pico de años, Juan está introduciendo una teología. Hay otra manera de ser más limpio. Hay otra manera que alcanza mayor purificación. Tu conciencia puede ser limpiada. Tu vida puede ser limpiada. Porque hay un vino nuevo que Jesús viene diciendo. Yo no pongo vino nuevo en odres viejos. Hay algo nuevo que Juan está diciendo que trae verdadera limpieza. Que Juan el Bautista le dijo en el capítulo anterior. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el vino viene a representar la sangre. Cuando tú celebras la Santa Cena, esta es la copa del nuevo pacto. ¿Dónde? ¿En mi nuevo pacto en qué? ¿En qué? ¿En qué? En mi sangre. Aleluya. ¿Tú sabes cuánta gente yo conozco por ahí que anda con la culpabilidad de 20,000 cosas que han cometido en su vida? Cuando uno está bregando con terapia y con trauma. Y yo trabajo con eso. Muchachos, hay gente que siguen golpeándose, se flagelan emocionalmente. Especialmente aquellas personas que se les murió un padre y nunca estuvieron allí. Y pensaba que era la culpa que no llegó a tiempo. O no le pidieron perdón. O no se reconciliaron con ellos. Todo ese es el dilema. Hay sangre, ¿sabes? ¿Cuántos creen en el poder de la sangre? Amén. Capítulo 12 de Apocalipsis. Y estos han vencido por la sangre del Cordero. Muchachos, eso es lo más. Mira, yo en Puerto Rico estaba pregando. Había una señora que era cubana. Y era espiritista. Y yo hablando con ella mencioné la sangre de Jesús y ella se agarró el oído. Y digo, cállese. Que el diablo también le tiene miedo a esa sangre. A nosotros nos limpia, pero al diablo lo condena. ¿Cuántos saben que cuando falla hay sangre? Cuando se te chispoteó hay sangre, hay perdón. Pero no diga, perdóname ya. No, hay perdón. Y tú tienes que trabajar con la restauración. Porque mira, esa palabra es bien barata. La gracia no es barata. Ah, yo le pedí perdón. ¿Qué más tú quieres, mujer o marido? Yo te pedí perdón. En serio. Primero, ¿tú crees que yo te lo di? A empezar.
Entonces esta parte. No. Si tú me das el perdón, pues entonces tú tienes problema con Dios, no conmigo, no contigo, yo no tengo problema con Dios. Es que manipulamos bien mal la teología. Si algo nos enseña Jesús y también la Escritura, dice, si encubrimos nuestros pecados, no vamos a prosperar. Mas el que los confiesa. ¿Y qué? ¿Y qué? El gran y se aparta de ella. Entonces alcanza misericordia. Bueno, eso es como, mira, yo cojo a mi esposa, y como yo tengo la sangre de Cristo que me limpia todos los días, te meto un bimbazo, entonces, Señor, perdóname. Tengo todos los bimbazos el próximo día, perdón, y como Dios me perdona todos los días. Y le estoy dando el jinquetazo a toda gente. Hay un problema ahí. ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Que no hay qué? No lo hay. Hay una gran diferencia, hermano, entre remordimiento y arrepentimiento. Te explico. Judas, dice el pasaje bíblico, se arrepintió y fue psicólogo. ¿En serio? Te quitaste la vida. Que yo no podía vivir más con eso. Okay. Pedro se arrepintió y hubo cambio en su vida. Hay mucha gente por ahí que están bien remordidas. Dios, pero no hay cambio. Es un lamento sin transformación. Y a lo mejor tienen trauma bien difícil, amén, pero tienen que buscar la ayuda. El que tiene el problema es la persona responsable para buscar ayuda. Pero gracias por la sangre. Que cada vez que el Señor me lava, me da una oportunidad para yo buscar ayuda. Amén. Amén. ¿Cuántos saben que hay poder en la sangre? Amén. Entonces, Juan está haciendo un milagro. Entonces viene y transforma. Hay una transformación. Ese es el meollo del Evangelio. Cambio. Era esto y ahora soy esto. Cuando Dios entra en nuestra vida, tiene que haber cambio. Le llamamos eso conversión. Y cuando nos referimos a conversión, nos referimos a la conducta. Hay mujeres que le dan a su marido y después dicen, tú sabes que yo te amo. Hello. Mira, hay amores que matan. Ese amor no me ame así. Ni es bíblico, ni es teológico, ni es del Espíritu Santo. Muy bien. Ya mismo voy a terminar. La cosa es que Jesús cambia, transforma. Y ese es el mensaje. Dios te puede cambiar. Tú llénate con lo que tienes, que Dios entonces hará lo demás. Y aquí está la transformación. Dios solo cambia vasijas llenas, no vasijas, tinajas vacías. Y las transformó. Entonces los esclavos vieron, y él luego lo manda, Jesús es que manda eso, no el maestro Sala. Jesús le dice, ok, reparte. Porque, hermano, cuando nosotros vamos a hablar de Dios y vamos a hablar de conversión y queremos evangelizar, tenemos que hablar de lo que sabemos. Tenemos que ser
recipientes del cambio. Yo tengo, mi testimonio es aquello que Cristo ha hecho en mí, el testimonio más poderoso que puede existir. Tú sabes, cuando tú testificas a otro, tú testificas de los cambios que ha hecho Cristo en ti. Los cambios. Y entonces vete a repartir ese vino. Que esto es lo que quiere decir. Hay que proclamar el evangelio del cambio. No podemos seguir. Eso está bien. No hay transformación. Si alguno está en Cristo, ¿qué? Ok, viene la gente y se lo llevan. Y mira lo que... Llega el maestro Sala y hace un comentario que pone a los bien conservadores, fundamentalistas, fariseos, casi papistas, en crisis total, porque la palabra está ahí y no hay forma de cambiarla. Que el que está organizando la actividad, el coordinador de boda, gracias, él viene y toma, my God, oh my goodness, esto está rico, un tasador, me dejó hasta con una notita ahí, bien chévere, aleluya, esto está bueno. Viene, sí, y le dice al esposo, que es que supuestamente organizó esto, le hizo un regaño. Eso es un halago para nosotros, pero un regaño para el esposo. Pero ven acá, padre, ven acá. ¿Quién te entiende a ti? Tú sabes que en nuestra cultura la costumbre es que uno reparte el vino high class, el que tiene el punch, que era 14 grados por prevalecer. Yo investigué eso, por si acaso. Entonces, una vez que ya la gente estaba media, entonces tú sacas lo peor, porque hay una pérdida de sensaciones de la lengua, así, ¿tú nunca has visto un borracho? Pierden el tacto, la sensación. Por tanto, tú le puedes dar el peor tipo de vino y no lo va a distinguir porque alto contenido de alcohol. Entonces la persona le dice, mira que lo tuyo, tú has dejado el mejor vino para afinar en su contracultural, como hace Cristo muchas veces. El mejor para final. Y ahí viene otro milagro, hermano. Que yo tengo que decírselo. No solamente Cristo cambia el agua en vino, pero ese vino es fermentado. ¿Cuántos saben ustedes qué tiempo que coge para que un vino fermente? Mucho tiempo. Que eso es el segundo milagro. Eso vale. No solamente el juguito de uva, está bien. Un juguito de Welch, está bien, tú sabes. Pero no. Esto está fermentado. Eso significa que lo mejor todavía está por venir. Que es la teología detrás de esto. Cristo siempre hace las cosas mejor. Amén. Siempre. Lo que Dios va a hacer en tu vida va a ser mejor que lo anterior. Por eso es que uno le entrega nuestra vida al Señor. Nosotros buscamos la llenura del Espíritu de Dios. Aunque estemos en escasez y estemos en vacío, lo que viene por ahí más tarde va a ser mejor que lo que jamás has tenido en tu vida. Esa es la enseñanza detrás de este milagro. A lo mejor hoy, en esta mañana, tu vida, tu matrimonio está sin vino, estás sin alegría, a lo mejor tú estás sin gozo,
no está contento. A lo mejor algunos aquí están como las tinajas, están así. El milagro más grande es Cristo está aquí. Amén. Y como allí fueron a una boda que supuestamente es una fiesta. ¿Cuántos han encontrado fiestas sosas? Ustedes están en algunas fiestas sosas. Y tú saben ustedes que la iglesia, el culto de la iglesia debe ser un culto de celebración. ¿Cuántos aquí están celebrando este culto? Esta fiesta espiritual que tenemos aquí, donde Cristo está repartiendo el mejor vino a nuestra vida, y que nosotros que venimos a celebrar experimentemos la celebración. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Dios quiere hacer eso ahora? Amén. Amén. Y este era el primer milagro. El primer milagro, ¿cuál es? Cambiar las sensaciones de tu vida. Cambiar las emociones de tu vida. Cambiar la tristeza en gozo. Y eso es lo que Jesús quiso enseñar en esta boda. ¿Cuántos saben que aquí que nosotros somos novias del Cordero? La iglesia. Y siempre va a haber vino para nosotros, por medio del poder del Espíritu Santo. No importa. No importa. Si eres una tinaja y más de piedra. Hay gente que son así. ¿Eh? ¿Ustedes conocen a esa gente que son así? ¿Tú sabes qué sucede con gente que son así? Dios le mete un palo. Dice, pastor, ¿qué? Seguro. ¿Recuerda la roca de Oreo? Digo, después Moisés tuvo que pagar un precio. Donde viene la primera vez, él lo da, la segunda no tenía que darle. Le dio la primera. Es una piedra. Y vino Moisés le dio. ¿Y qué salió de la piedra? Ah, hermano, no importa cuán duro sea el tipo, si Dios lo toca, lo mejor de esa persona va a salir de él. Eso significa que Dios es un experto, quebrantando piedras y sacando ríos de ellas. Y hay gente que esto es suave al lado de ellos. ¿Cuántos saben que recuerdan las aguas amargas que habla el libro de Números? Que fueron a un lugar donde las aguas estaban amargas y la gente estaba en el desierto, tenía sed, y Moisés viene y le dice, tira ese árbol. Le metieron ese árbol en esa agua, que no es otra cosa que el Calvario, que la Biblia dice que Jesús fue colgado en un árbol, el Calvario, y cambió por el árbol, cambió las aguas amargas en dulce. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo no sé qué amargura tú tienes, pero aquí está. O como Sansón, que se encontró con un león, no abrió pan y se fue. Y cuando regresó, vio una maná de ovejas lleno de aceite. Y el Señor, ¿qué es esto? ¿Cuál es la? Y el Espíritu Santo me dice a mí, David, solo matando la bestia es que sale lo dulce. Gloria a Dios. Y este es el milagro. Dios llena la escasez y Dios cambia las cosas para que lo tuyo sea suplido. En esta mañana todo lo que Dios te está pidiendo es llénate de lo que tú tienes.
de lo que Él te dio. Nos vamos a estar de pie. Dios puede cambiar. Ese es el pasaje, el cambio. Él puede cambiar tu lamento en baile, tu tristeza en alegría. Por la noche son tu lágrima, pero en el amanecer, tu nuevo canto. Dios tiene ese poder y lo quiere hacer. En esta mañana tú eres esa tinaja y Dios quiere cambiar. Y es algo maravilloso, porque esta tinaja solamente tenía las funciones de limpiar. Pero cuando Jesús lo cambia, estas mismas tinajas ahora se pueden tomar. Se pueden tomar. Dios puede utilizarte con el cambio tuyo, empezar a ganar la vida de otra persona. Mientras el ministerio canta, yo les invito a que pasen frente y vamos a orar.